Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia de esta semana, o de este mes, perdón, de título ¿Quién mató a l'Éter en física?, de profesor Jaume Navarro, dentro del segundo ciclo de conferencias sobre historia de la óptica. Decir, antes de todo, que esta conferencia se va a grabar y pedimos al público que apague el micro y apague la cámara, y que una vez esté editada esta conferencia se va a subir al canal de YouTube. Y ahora, para empezar el acto, doy la palabra a Sergio Barbero, que nos va a presentar al conferenciante. Sergio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir una vez más. La polifacética Emilia Pardo Bazán, fascinada como estaba por el éter, escribía en un artículo de divulgación sobre la óptica de 1876 estas palabras: el éter, sustancia imponderable, impalpable, incoercible, pero material, ocupa y penetra todo el universo y reina sin rival en las vastas soledades del inmenso espacio. Sirva esto de mero ejemplo sobre las múltiples identidades del éter y su intrincada relación con la historia de la óptica en el siglo XIX y XX, materia sobre la cual nos va a hablar el ponente de hoy, Jaume Navarro. ¿Quién mejor que él para hablarnos del éter como objeto científico, ya que ha sido coordinador de la obra colectiva Ether and Modernity, The Recalcitrance of an Epistemic Object in the Early 20th Century, publicado por Oxford University Press en 2018. Jaume tiene una formación dual como físico e historiador y filósofo. Es profesor de investigación Ikerbasque de la Universidad del País Vasco y se ha especializado en historia de la física en los siglos XIX y XX y en la relación entre ciencia y religión. De Jaume cabe destacar, además de su prolija producción científica, su amplia proyección internacional, habiendo sido investigador en la Universidad de Cambridge, en el Imperial College de Londres, en la Universidad de Exeter y en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. Y sin más, paso la palabra a Jaume. Muchísimas gracias, Sergio y Jaume, por la presentación, y voy a compartir la presentación aquí y aquí. Entonces vamos por el principio mejor. Muy bien. Aunque yo ahora no veo nada más que la presentación, si hay algún problema con el audio o así, me avisáis, ¿vale? Entonces, como decía Sergio, os voy a hablar de un par de proyectos relacionados con el éter, ¿vale? Entonces, esta imagen que veis aquí de The Lure of the Ether, la atracción del éter, es una imagen de un anuncio de un condensador de radio del año 27 en la revista The Wireless World, el mundo del wireless, ¿no? De lo inalámbrico, cuando está empezando la industria de la telegrafía sin hilos, cuando está empezando la BBC, cuando está empezando la emisión por radio. Pues uno de los argumentos o de las maneras para vender la nueva tecnología es el éter, ¿vale? Y estoy hablando de eso, en 1927. Entonces, una parte de lo que os quiero contar es que, claro, hay una historia habitual de cuándo muere el éter, ¿vale? Y esa historia habitual, que seguramente todos aprendisteis cuando, no sé, al hacer la carrera o incluso antes en el bachillerato o lo que fuera, como hay un experimento famoso, que es el experimento de Michelson y Morley con el interferómetro, y que ese experimento supuestamente demuestra que el movimiento de la Tierra respecto del éter no se puede medir, y de allí se podría deducir, algunos sostienen así con historias anacrónicas, que espera que no sé, ¿qué he hecho aquí? Vale. Con historias anacrónicas de que en ese momento el éter empieza a estar en decadencia, ¿no? Y sobre todo en 1905, pues con la teoría de la relatividad especial de Einstein, pues el éter finalmente desaparece. Esto es como la visión recibida, que se dice, sobre la historia del éter, cómo muere el éter supuestamente con estos dos episodios. Sin embargo, y aquí es el momento de propaganda, el libro del que hablaba Sergio
Pues uno de los proyectos que tuve hace 4 o 5 años era precisamente a ver cómo está de vivo y dónde está vivo el éter a principios del siglo XX. Y es un proyecto que conseguí engañar a unas 15 personas, historiadores de la ciencia, historiadores de la física, historiadores del arte, de la cultura. Y entonces acabó saliendo este libro de Ether and Modernity, Éter y Modernidad, porque si bien la historia habitual nos hablaba de que el éter desaparece a finales del siglo XIX con ese experimento y con la teoría de la relatividad especial, lo que vemos es que no es así, es que hay muchos ámbitos en el que el éter no solo sigue vivo, sino que sigue vivo como cosa moderna, y eso es lo importante aquí. Entonces, el trabajo que yo hice así de archivo y tal fue precisamente ver en el mundo de la nueva tecnología, de las tecnologías inalámbricas. O sea, las tecnologías inalámbricas se ponen de moda, por desgracia, con el hundimiento del Titanic. Es ahí donde la gente, leyendo las noticias, aprende y se entera de que desde un barco que se estaba hundiendo se podían emitir señales de telégrafo. El telégrafo ya estaba inventado, la gente ya conocía el telégrafo, pero no que se podían enviar señales sin cable. Y en los años 20, el año 22 es la creación de la BBC, y en los años 20 pues muchos países crean sus primeras agencias de noticias con tecnología inalámbrica. Entonces, fijaros que esa tecnología es tremendamente moderna. Y especialmente en el mundo anglosajón, para explicar o para convencer a alguien que se compre una radio, o que utilice o que escuche un concierto de la Royal Albert Hall en mitad de la campiña inglesa, pues hay que explicar cómo funciona. Y si uno empieza a explicar cómo funciona un aparato de radio y empieza con el concepto de onda, inevitablemente queda atrapado en el concepto de cuál es el medio en el que esa onda se propaga. Y por lo tanto, mucha gente, no físicos o ópticos o profesionales de la ciencia, sino mucha gente de a pie, que jamás quizá había oído hablar del éter, empieza a oír hablar del éter asociado a una tecnología muy moderna. Y por tanto, el tema este de éter y modernidad, ¿vale? En teorías inalámbricas. Escogimos este cuadro porque hay una profesora, Lisa Henderson, de University of Texas, que ha estudiado mucho el arte modernista, el arte de los futuristas, de antes y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, gentes como Picasso, este es un cuadro de Boccioni, un futurista italiano, como tanto en la literatura como en las artes plásticas, el éter se convierte en signo de modernidad porque esta cosa de jugar con el espacio y el tiempo, no saben mucha física, es obvio, pero relacionan tanto la teoría de la relatividad o la incipiente física cuántica con la existencia del éter, con el poner en duda las cuestiones así del espacio bien definido, del tiempo bien definido con el éter, ¿no? Entonces, tienes muchos de estos artistas que conceptualizan su arte como modernista, como experimentos sobre el espacio y el tiempo y, por tanto, experimentos acerca del éter, ¿vale? Experimentos artísticos. Hay otro tema que también es importante, tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX, antes y después de la Primera Guerra Mundial, ahora os diré un poco más porque ese énfasis en el antes y después, todo el tema del espiritualismo, ¿vale? Hay una gran corriente que viene de Estados Unidos, que se consolida en Inglaterra, que también llega a España, por supuesto, y en muchos otros lugares, en el que hay un boom del espiritualismo o del espiritismo, según queráis llamarlo, y que desde una perspectiva científica, estudiar el espiritismo significa poner medidores de electricidad en sesiones de estas de espíritus o de Ouija o de lo que sea, para poder relacionar cómo se comunican los espíritus con cuestiones de electromagnetismo. Pensad en los tubos de descargas eléctricas de William Crookes y esta gente a finales del siglo XIX, cómo esas descargas eléctricas en gases rarificados son muy conducentes a darle a la imaginación sobre la materialización de espíritus. Si encima uno cree o no en el espiritualismo, pero la idea de que si eso existe se puede medir científicamente hace que el éter como vehículo de los espíritus o de los fenómenos esos que se atribuyen al espiritismo, pero que en el fondo son cosas muy materiales, pues también pasa a ser un lugar en el que el éter se vuelve tremendamente moderno.
También desde el punto de vista más técnico, gentes como Poincaré, pues con el estructuralismo matemático, pues también defienden la existencia de un éter matemático. Ahí también tendríamos a gente como Arthur Eddington, ¿vale? El astrónomo, que gran defensor de mantener una física que se basa en el estructuralismo matemático y que el éter sería precisamente el nombre atribuido a estructuras matemáticas del momento. Hay otro lugar en el que, tristemente, pero ahí está, el éter se convierte en parte de la modernidad en la Alemania de los años 20 y 30, sobre todo en los años 30, donde se acuña la idea de una física alemana, la Deutsche Physik, y donde el éter juega como icono anti-Einstein, ¿vale? Y como icono de la física clásica tradicional y no de estas modernidades peligrosas desde el punto de vista del fascismo y del nazismo, ¿no? Supuestamente peligrosas como la filosofía de Freud o la psicología de Freud, y el abandono del éter también se comprende como un contubernio judeomasónico, que diría aquel, ¿no? Entonces, también hay un ambiente en el cual eso sería un éter moderno, ¿no? Hay estoy aquí resumiendo un poco en los capítulos de este libro, ¿no? Hay la dicotomía esta habitual entre física clásica y física moderna, que a veces se exagera la relación que hay entre la física clásica con el éter y la física moderna como no éter. Y entonces es curioso porque varios historiadores han investigado mucho cómo esa dicotomía física clásica y física moderna, uno, no tiene nada que ver con el éter, sino con cuestiones más artísticas, ¿vale? De la Viena de entreguerras y en otros lugares, y en el que el éter trasciende esa diferencia. Y después hay un caso para la óptica también y para la astronomía. Hay un caso a mitad de los años 20 en Estados Unidos, pues aparece Miller, que es un astrónomo y que dice que demuestra que la teoría de Einstein es falsa y que por fin ha conseguido hacer un experimento a lo Michelson y Morley que sí que mide la velocidad de la Tierra respecto al éter. Y eso diría, vale, un viejo o un físico que no está en la modernidad, y lo que hay detrás es historias sobre qué se considera un experimento o una observación astronómica precisa. Y hay una tradición con Millikan y con Miller, donde el tema de la precisión en Estados Unidos es importante. Bueno, eso sería la idea del éter muy presente en algunos ambientes, algunos más técnicos, otros menos técnicos, en los años 20, y de ahí ese proyecto. Pero de lo que os quería hablar hoy es de un proyecto relacionado con ese, que es trabajando sobre éter. Alguna vez me han preguntado, ¿por qué no escribes un libro sobre la historia del éter? Y me planteé escribir un libro sobre la historia del éter en plan biografía, ¿vale? Es decir, la biografía del éter, ¿no? Pues nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? O es eficaz y muere. Bueno, entonces, ¿cuándo moría el éter? Pues si en este libro vimos que no muere el éter con el experimento de Michelson-Morley ni con la teoría del especial de la relatividad necesariamente, pues ¿dónde poníamos la muerte del éter? Pues se me ocurrió que una opción sería 1950, 51. Porque ¿qué pasa en ese año? Pues en ese año sucede que Edmund Whittaker, físico matemático establecido en Edimburgo, que había escrito en 1910 un libro conocido, una historia de las teorías del éter y de la electricidad. Un libro histórico. Él es astrónomo, está en ese momento en el Observatorio Real, en el Royal Observatory en Dublín, y tiene mucho tiempo libre, es un trabajador insaciable, y ahí escribe un libro en 1910, insisto, que es fundamentalmente un libro de historia de la electricidad, del magnetismo y de la óptica desde Descartes. Y que termina eso, en 1900. ¿Qué pasa? Una vez jubilado, decide hacer una edición revisada y ampliada sobre el éter. Ese libro es famoso por varias cosas. Uno, porque desprecia el rol que tiene Einstein en la generación de la relatividad especial, ¿vale? Dice que la relatividad especial la desarrolló Lorentz y Poincaré y que Einstein añadió algunas cosillas, y eso causó en su momento un gran
un gran terremoto, ¿no? Pero sobre todo porque cuando hace la edición de 1951-53, porque son 2 volúmenes, lo primero era solo un volumen, la segunda edición ya son 2 volúmenes, él sostiene, bueno, ¿por qué en 1950 mantengo el mismo título? Entonces dice, hombre, porque en la física actual estamos hablando mucho del espacio vacío con propiedades, el vacío cuántico con propiedades. Dice, bueno, esto se parece a lo que antes llamábamos el éter, con lo cual, ¿por qué no mantener el título de la segunda edición del mismo libro? Y también en 1951, Paul Dirac publica un artículo en Nature, Is there an ether? ¿Existe el éter? Paul Dirac también está aquí en las guerras que tienen los cuánticos acerca de la teoría cuántica de campos, de cómo hablar del vacío cuántico. Y él dice, bueno, el vacío cuántico en este caso pues sería un vector con unas propiedades determinadas. Estamos hablando de propiedades en el vacío y, por tanto, ¿por qué no llamarle a eso éter? ¿Vale? Entonces, por eso dije, bueno, a ver si para entonces podemos hablar de un objeto científico, una idea, una noción que ya ha muerto. Cuando hablaba de estos temas, de escribir un libro que no he escrito y que quizá algún día escribiré, de una biografía del éter, otro de los planteamientos era el siguiente. A ver, ¿quién o qué es o era el éter? ¿Vale? Porque si vamos a escribir la biografía de una persona, pues aunque esa persona cambie de opiniones, pues sigue siendo la misma persona. Si antes hablábamos con Sergio, ¿no?, del centenario de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, la UPAP, que estoy involucrado en el centenario de la UPAP y en hacer un libro sobre el tema, si vas a hacer un libro sobre una institución y su centenario, pues más o menos, aunque hay mucha gente ahí involucrada, hay muchas ideas y tal, pero la institución está clara. En cambio, es una biografía, una historia del éter, no estaba claro de quién era, ¿vale? Porque podía ser un objeto epistémico, es decir, una idea que va cogiendo solidez. Podía ser un objeto como un espíritu, me decía uno, está siguiendo aquí a un fantasma, ¿no? Y aquí es la idea que después acabé escribiendo un par de artículos sobre el tema, ¿por qué no empezar a hablar también de los obituarios del éter? ¿A qué me refiero con los obituarios? Pues hablar de aquellos artículos, de aquellos científicos, de aquellos ambientes, de aquellos lugares en los que empieza a hablarse del éter en pasado, como una manera de matar al éter, una manera si no una persona, una manera de hacer desaparecer una institución es una de dos, dejar de hablar de ella o empezar a hablar de ella como en pasado, o como algo que ya no existe, o como algo que existió. Y eso es a lo que llamé obituarios del éter, es decir, aquellas explicaciones de por qué y cómo el éter no existe es, a su vez, una manera de matar al éter, ¿no? Y por eso el título este que os puse de quién mató al éter de la física. Entonces voy a hacer una breve biografía, primero no de obituarios y después de obituarios. Uno de los puntos de partida lógicos, creo yo, no al hablar del éter, pero sí al hablar del éter, digamos, de la física victoriana, es empezar con el vuelo de Maxwell. Entonces, Maxwell, que escribe varios artículos en la 9ª edición de la Enciclopedia Británica, que se publica en 1878, y de los artículos que escribe el artículo sobre átomos, etcétera, y uno de los artículos, voces de la Enciclopedia Británica que escribe, es la de la voz éter. ¿Vale? Entonces, es importante porque hasta entonces ha habido muchos éteres, ¿vale? Está el éter de la óptica, pero la física, digamos, post-newtoniana, la física de finales del siglo XVIII y la física del siglo XIX, está llena de fluidos imponderables. El calórico, como ese fluido del calor, la electricidad como un fluido, el magnetismo como un fluido, la luz como un fluido, entonces la propia gravedad como un fluido, ¿no? Eso no lo dice Newton, pero después de Newton pues empieza a ver, bueno, cómo se transmiten todas estas fuerzas o todas estas acciones, pues a través de fluidos imponderables. Y está toda la física de los fluidos imponderables, insisto, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que tiene, digamos, muchos éteres. ¿Qué es lo que sucede con, sobre todo con Maxwell? Que esos éteres diversos acaban siendo unificados. Tanto, o sea, el mostrar
que la luz es una onda electromagnética y que por tanto ese éter eléctrico y magnético y lumínico en el fondo son el mismo éter, después de haber desaparecido el flogisto, otro de los fluidos imponderables, después de haber hecho desaparecer en parte el calórico con la teoría cinética de gases, etcétera, solo queda un éter. Y entonces, en esa voz éter de la Enciclopedia Británica, pues Maxwell, estamos en 1878, digo que no se nos vaya la fecha por lo que vendrá después, ¿no? Entonces dice, bueno, ha habido muchos éteres, pero el único que ha sobrevivido es aquel que se inventó Huygens para explicar la propagación de la luz. Y sigue más adelante el artículo preguntando, bueno, ¿y cuál es la constitución última del éter? ¿Es molecular o continua? Importante porque el éter, hay un famoso dibujo de Maxwell, no lo tengo aquí, me parece, pero un famoso dibujo de Maxwell en el que se imagina el éter como cogwheels, ¿no? Como ruedas dentadas, etcétera, a través de los cuales se propaga la electricidad, el magnetismo, pero dice, bueno, es que puede ser un continuo. Y evidentemente hay muchas dificultades en demostrar cómo es el éter, pero, y es la siguiente cita que me interesa, cualquiera que sean las dificultades que tenemos en formarnos una idea consistente sobre la composición del éter, no hay duda de que el espacio interplanetario e interestelar no está vacío, pero ocupado por una sustancia material o cuerpo que es ciertamente el más grande de todos y que probablemente sea un cuerpo más uniforme del que tenemos conocimiento. Con lo cual, fijaros que hay dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dos que quería subrayar. Una cosa es, ¿se plantea Maxwell que el éter exista o no exista? No, no se plantea en absoluto. El éter ha sido uno de los vehículos para su propia teoría electromagnética. Pero, evidentemente, hay muchos modelos típicos de la física victoriana de intentar construir modelos visuales que nos puedan dar cuenta de los fenómenos físicos. Entonces, ahí dices, pues aquí tenemos muchos modelos, puede que no sea un modelo mecánico, sino que sea un fluido continuo, pero no hay duda, y no hay duda por un motivo fundamental, porque el espacio interplanetario no puede estar vacío, ¿vale? Y eso es una de las ideas que va permeando y que va manteniendo la necesidad. El horror vacui de los medievales, de alguna manera, se mantiene en la física, lo que hoy llamamos física clásica. Eso era en 1878, pero es que dos ediciones posteriores de la Enciclopedia Británica tenemos a Joseph Larmor, también físico matemático, el Laplacian Professor en Cambridge, y en 1911 le toca escribir la versión revisada, actualizada, de la voz éter para la Enciclopedia Británica. Y allí ya no es que haya dudas sobre cómo es el éter, no. Es que el éter ni siquiera es un componente de la física. No, no, no. El éter es el quicio de la física teórica. La física teórica se puede decir, dice Joseph Larmor, que es la ciencia del éter. Hasta el punto que podríamos pensar, y eso es lo que tiene en la cabeza Larmor y lo que tiene en la cabeza mucha gente de su generación, que es que el cosmos es una especie de gran fluido, el éter, en el que suceden epifenómenos, como pueda ser singularidades a las que llamamos electrones, como puede ser vórtices del éter a las que llamamos átomos, ¿vale? Pero que la única sustancia real sería para esta visión electromagnética de la materia, sería el éter, ¿no? Sería un plenum, ¿no? Que es como una clase de elemento de sustancia en sí misma, ¿no? Y que se manifiesta, se comporta muy distinto a la materia y para algunos incluso que la materia sería un epifenómeno del éter, ¿no? Y este único principio de la energía ha transformado la física haciendo posible la construcción de conexiones entre muchos de los departamentos de la física, la óptica, la electricidad, el magnetismo, idealmente la gravedad, etc. Con lo cual, de alguna manera, el mundo es un gran éter continuo, la física del continuo, fijaros, que esto es 1911, también en 1911, Oliver Lodge, no es Oliver Lodge, no me viene el nombre ahora, en la reunión de la British Association for the Advancement of Science, Continuity, porque continuidad
es lo contrario de revolución. Y el éter nos permite hablar de continuidad en la física, en la materia y en la política británica. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los primeros obituarios? Y por obituarios, las primeras, digamos, sentencias de muerte del éter, ¿no? Pues una de las primeras sería de la mano del positivismo filosófico, ¿vale? E incluso para algunos positivistas como Mach, el éter es, bueno, tiene más sentido hablar de éter porque es más material que hablar de una noción de espacio absoluto, que suena a paranoia matemática, ¿no? Para Oswald, estamos en la época también del energetismo, o sea, la única sustancia real sería la energía, y si la única sustancia es la energía, ¿vale? La única sustancia, lo único que constituye el mundo real, pues ya no necesitamos una entidad, antes llamada éter, que sea el que transmite la energía. Entonces, en la filosofía energetista, que hay toda una corriente a finales y principios del siglo XX, pues sería que la única sustancia real es la energía y por tanto ya no necesitamos hablar de éter, ¿no? Paul Drude, óptico, dice, la palabra éter ya no implica una nueva hipótesis, pero es solo la esencia del espacio sin materia que tiene algunas propiedades. Y esa idea también va cogiendo fuerza. Es decir, ¿por qué estamos hablando de una sustancia llamada éter cuando simplemente podemos hablar de una cosa mucho más simple, que es el espacio con o sin propiedades, con algunas propiedades, ¿no? Entonces, esa idea para un materialista es absurdo, para un victoriano es absurdo, para alguien influido por el positivismo dice, mira, lo único que podemos medir es, digamos, lo que sucede en el espacio y no las propiedades de esta cosa que no podemos ni imaginar ni saber cómo es, etc. Hay el más famoso, si queréis, obituario del éter, pero más complicado de lo que parece, porque hay un libro, Einstein in the Ether, ¿no? Einstein, cuando en 1905 formula la teoría especial de la relatividad, tiene ahí una frase, dice que hablar de un éter luminífero será superfluo desde el punto de vista de la teoría especial de la relatividad, porque no necesitamos, ya no el éter, lo que no necesitamos es la idea de un espacio absoluto, ¿vale? Con lo cual, si no hay una necesidad, porque lo único absoluto es la velocidad de la luz, entonces si es que no necesitamos absolutos, por lo tanto no necesitamos ni espacio absoluto, ni éter, ni nada. Y es solo 2 años después, y muchos historiadores ahí disputan a qué se debe eso, que él dice, sí, yo ya sabía lo de Michelson y Morley y eso me llevó a pensar sobre la relatividad especial. Es una reconstrucción a posteriori que después en los libros de texto de física, introducción a la física, es muy útil para introducir la relatividad especial, pero que esa relación entre el experimento de Michelson y Morley y la teoría especial de la relatividad es una cosa que, entre comillas, se inventa Einstein, pero que no tiene ninguna digamos, validez histórica. Siguiente es cuando Einstein formula el cuanto de luz, ¿vale? Entonces ahí también hay un elemento más en el que ya no solo no estamos hablando de éter, es que ya no estamos hablando de ondas para transmitir la luz. Con lo cual, no es que nos deshagamos del éter manteniendo todo el edificio de lo que hoy conocemos como física clásica. Es que como la física clásica no existe ninguno de sus elementos. Ni las ondas de luz, ni el espacio estacionario, ni el éter. Con lo cual, vemos que el dejar de hablar del éter no es una cosa singular, individual o desconectada del resto de la física del momento. Y hay un momento así de caos y que muchos defensores del éter en los años 20 utilizan a su favor, que es cuando Einstein da una famosa conferencia en Leiden, invitado por Lorentz, y Lorentz ya muy mayor, que es parte de los intentos fallidos para atraer a que Einstein se vaya a trabajar a Leiden y acepte una professorship ahí. Y entonces es ahí donde, hablando ya no de relatividad especial, sino de relatividad general, dice, bueno, en relatividad general hablamos de unas ecuaciones a las que llamamos espacio-tiempo. Y, hombre, espacio-tiempo con propiedades, pues, hombre, si queremos podemos llamarlo a eso éter, ¿vale? No es el éter luminífero, sería el éter como concepto del espacio-tiempo
Y esa es una idea que coge cuerpo en algunas personas, especialmente uno de los más defensores de esta idea sería Arthur Eddington, ¿no? Arthur Eddington, con su estructuralismo matemático y con sus teorías sobre la astronomía, defiende mucho que el espacio-tiempo hay que seguir llamándole éter. Os hablaba antes de la importancia que tiene para algunas personas las nuevas tecnologías del wireless, de las tecnologías inalámbricas de la telegrafía sin cables. Pero no todos los que se dedican a eso están de acuerdo. Uno de los contemporáneos de Eddington, James Jeans, con el cual bueno, los dos son grandes divulgadores de la ciencia, son los dos divulgadores de la física más importantes de su tiempo, de los años 20. Entonces, curiosamente, mientras Eddington está defendiendo que sí que exista el éter, James Jeans, también muy matemático él, pues dice, no, el científico victoriano, estoy leyendo la cita esta, pensaba que era necesario explicar la luz como un movimiento ondulatorio en el éter mecánico que estaba permanentemente intentando construir a base de jellies y de giroscopios, etc., ¿no? El científico de hoy, afortunadamente para su salud mental, for his sanity, ha dejado cualquier intento de explicar la física a través del éter y se conforma con con las matemáticas, ¿no? Con las explicaciones matemáticas. Entonces, este es uno de los obituarios que llamo yo como más, no sé si ofensivos, pero indirectamente está hablando de aquellos que siguen manteniendo la idea del éter, pues están locos, ¿no? Porque los que han abandonado el éter lo han abandonado gracias para mantener su salud mental, ¿no? Y sigue más adelante, dice, el éter ha desaparecido de la ciencia no porque los científicos hayan formado un juicio razonable de que no existe, sino porque pueden describir todos los fenómenos de la naturaleza perfectamente sin él. Es esta idea, también positivista si queréis, de que la explicación de fenómenos matemáticos no necesita imaginar modelos, ¿vale? Hay otra manera de matar al éter, que es, esta me parece muy interesante. James Fleming, que es el inventor del diodo, y que en 1902, si no recuerdo mal, está ahí la fecha, sí, 1912, da las famosas Christmas Lectures de la Royal Institution de Londres, las que había iniciado Faraday 100 años antes, bueno, casi 100 años antes. Y entonces esas conferencias se publican y son conferencias que ya veis el título, ondas y vapors, como se dice esto en castellano, en agua, aire y éter, ¿vale? Entonces está hablando de electricidad, está hablando de sonido, está hablando de meteorología, está hablando de muchas cosas y todo centrado alrededor de que, bueno, todo se puede explicar en forma de ondas y de perturbaciones en tres medios, el agua, el aire y el éter. En 1922, 10 años después, la primera la copia esta que se ha puesto en 1912, pero no es 1902. La segunda vez que dan las conferencias estas de Navidad en la Royal Institution, 20 años después, 1922. Fijaros el título del libro: Electrones, ondas eléctricas y telefonía inalámbrica. Entonces, en todo el libro no aparece ni una sola vez la palabra éter. Eso que nos dice que una manera también de matar al éter no es tanto negar su existencia, sino dejar de hablar de él del todo, ¿vale? Y es lo que hacen muchos otros, pero este ejemplo me parecía como muy ilustrativo, ¿no? Sigamos con otro, ¿no? Este es un señor de Manchester, un físico de Manchester. La naturaleza esencial del éter será para siempre desconocida. Y no solo desconocida, sino incognoscible, ¿no? Más una necesidad filosófica que cualquier otra cosa. Y en el argot, sobre todo inglés, decir que una cosa es una necesidad filosófica y peor, metafísica, es lo mismo que decir que eso no tiene ningún sentido en el argot inglés de aquella época, ¿no? William Bragg también acaba diciendo que, bueno, que poder intentar explicar qué sea el éter o qué significa realmente existir el éter, pues bueno, que no necesitamos hacer eso y por lo tanto que no debemos intentarlo.
Desde perspectivas marxistas también hay negaciones del éter. No sé si sabéis, los marxistas en la Unión Soviética y en algunos otros lugares eran enemigos de la teoría de relatividad especial del éter. Hay de la teoría de la relatividad especial de Einstein, porque es una cosa burguesa, pero también hay elementos como el que Hyman Levy habla aquí en su libro Modern Science, ¿no? Que sería el éter, pues una sustancia ficticia inventada solo para el propósito de explicar, explain away, para dar cuenta así o dejar de explicar, de hecho, las dificultades, como una papelera, ¿no? En la que todas nuestras dificultades se echan y así dices que has explicado las cosas. Es decir, una palabra sin sentido que nos explica nada, pero que la utilizas para todo, ¿vale? Bueno, entonces, aquí, esto, sí. En vez de un éter absoluto llenando todo el espacio y at rest, ¿no? Tenemos que considerar una manera de matar al éter es alguna teoría que había, si no existe el espacio absoluto, cada electrón tendrá su éter, con lo cual podemos hablar de infinitos éteres, uno para cada electrón. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, hablar de infinitos éteres significa lo mismo que hablar de que no existe el éter, ¿no? Bueno, y algunos atribuyen la muerte del éter, como este John Mills, que es otro físico, inglés o americano, no recuerdo, que con el descubrimiento del electrón, pues el éter dejó de tener importancia y, bueno, ya no es necesaria en la física. La relación no de la muerte del éter como una cuestión de ondas, de transmisión de la luz, de energía, sino como fruto del descubrimiento del electrón y, por tanto, como fruto del paso de la física del continuo a la física del discreto, ¿vale? También la relación con el cuanto de luz, la relación con la cuántica sería parte de la historia por la cual desaparece el éter. Insisto, y todos estos obituarios que he llamado son contemporáneos con gentes, el más famoso del cual es Oliver Lodge. Entonces, déjame que os hable un poco de Oliver Lodge, porque Oliver Lodge es, bueno, inventor, uno de los prohombres de la Universidad de Birmingham. Y Oliver Lodge es gran defensor hasta su muerte, en los años 40, hasta su muerte, es gran defensor de la existencia del éter. Y por muchos motivos. Uno, porque él ha inventado muchos de los aparatejos de la telegrafía sin cables y de la radio. Y entonces dice, si es que yo estoy trabajando con el éter cada día, ¿vale? Con lo cual, ¿quién me va a decir a mí que el éter no existe cuando yo trabajo con el éter cada día? No solo eso, hay una manera muy potente de demostrar que el éter realmente existe. Y es dando una charla de divulgación en la BBC. Entonces, imaginaros, insisto, año 25, 3 años después de la creación de la BBC, ¿quién tiene radio? Los aristócratas o el pub del pueblo, y van todos ahí a escuchar pues, cosas, ¿no? Y después se publican, en aquel tiempo se publicaban las conferencias y charlas que se dan en la BBC, después aparecieron en forma de revista y de libros, ¿no? Entonces, Oliver Lodge explica muy bien, a ver, yo ahora por la radio, tú que estás en Peak District o donde sea, y yo estoy en Londres o en Birmingham, te voy a explicar cómo funciona este aparato que estás escuchando. Este aparato funciona con unas ondas. Y no solo funciona con unas ondas, sino que estas ondas se propagan en un medio. Si no, no me podríais escuchar. No hay manera, digamos, más gráficamente material de explicar que el éter es real, porque si no el aparato este que emite voces no funcionaría. Pero no solo eso. A Oliver Lodge se le ha muerto su hijo en la batalla de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial. Y escribe un libro, Raymond, or Life Thereafter, Raymond, el nombre de su hijo, o La vida después, en el que él sostiene que ha tenido alguna experiencia de contacto con los espíritus y que ha podido hablar con su hijo.
Ese libro, escrito en 1917, en el fragor de la Primera Guerra Mundial, da consuelo científico a muchas viudas, muchas madres que han visto a sus hijos morirse, etcétera, etcétera, desde una explicación entre comillas, científica, como garantía de que sus hijos, esposos, siguen vivos. Y eso te lo dice alguien que ha tenido esa experiencia, que te dice que el éter es ese medio donde los espíritus siguen de algún modo vagando, ¿vale? Y que en el fondo hace que el éter no solo sea real desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la transmisión de las ondas, sino también desde el punto de vista de la posibilidad de contactar con tus seres queridos en el más allá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es un poco la historia que os quería transmitir de por dónde iban los tiros de este proyecto, como veis, historiográfico, de decir, si yo me decido alguna vez a escribir una historia, entre comillas, una biografía del éter, el primer problema que tengo es cuál es el sujeto del cual estoy hablando. Muchos éteres, algunos éteres, un éter muy concreto. Y, por tanto, una de las maneras también de saber cuándo va desapareciendo es no solo cuándo se empieza a hablar de que el éter no existe, sino en qué contexto y con qué argumentos. Sea desde argumentos positivistas, sea desde argumentos de estos victorianos tenían problemas de salud mental, ¿no? Como James Jeans. Desde el punto de vista marxista, que es interesante porque hay posiciones materialistas que sirven, e idealistas, o sea, materialistas que sirven tanto para decir que el éter existe, porque en el fondo deja de hablar de posibles espíritus y tal y pasa a hablar de algo más o menos material como sería el éter, o decir que el éter, como hemos leído antes por Hyman Levy, que el éter es una ficción filosófica, o desde posiciones idealistas, matemáticas, digamos. También hay gente que defiende y que ataca el éter. James Jeans y Eddington, los dos son estructuralistas matemáticos, los dos defienden que la física es acerca de la matemática. Uno utiliza ese argumento diciendo, y por lo tanto, deja de hablar de éter, y el otro dice, y por tanto, la estructura matemática fundamental, que es el espacio-tiempo de la relatividad general, llamemos a eso éter, porque es lo que más se parece en continuidad de lo de antes. Si os parece, lo podemos dejar aquí y así dejo de compartir pantalla y podéis criticar lo que queráis, que esto, o preguntar lo que os parezca, para lo que queráis. Muchas gracias por esta aportación y ahora pues pasamos al turno de palabras. Quien quiera pedir, pues preguntar, pues que levante la mano y iremos pues anotando y poniendo a la gente en orden, cuando queráis. Norberto López Gil ha pedido la palabra. Norberto, tienes la palabra. Adelante. Hola, Jaume, muchísimas gracias por tu charla. Es un tema fascinante para mí. Concretamente, además, yo estoy ahora dirigiendo un TFG sobre temas del éter y es de verte viendo los estudios de experimentos de Arago, de Bradley y todo eso, que son realmente historia de la física importante, crucial. ¿Vale? Yo quería preguntarte, porque ahora mismo se está muy de moda el tema del vacío cuántico, ¿no? Está resurgiendo y está incluso volviendo, hay voces sobre el éter, ¿vale? O lo que podría ser el éter, está relacionado todo con la materia oscura, etcétera. Y me gustaría saber un poquito cuál es tu opinión sobre el tema. ¿Es realmente un renacimiento del éter, otra manera de verlo, o no tiene... no tiene nada que ver? ¿Cómo es? Sí, acabo, de hecho, es una pregunta que me he hecho muchas veces y acabo de publicar un artículo sobre eso en European Physical Journal, que tiene una sección de historia, porque la historia que os he contado yo, os he dicho, bueno, decidí que, vale, el éter ya está muerto en 1950, pero hace un par de años dije, sí, en plena pandemia, dije, vamos a ver las bases de datos de las revistas de física científicas, a ver si siguen hablando de éter y cuándo siguen hablando de éter, ¿no? Y hay momentos, en los años 50, alrededor del artículo famoso de Dirac, se vuelve a hablar del éter.
años 70, y ahora últimamente pues se vuelve a hablar del éter en dos contextos relacionados. Uno sería el del vacío cuántico y otro sería el de la cosmología. ¿Vale? Hay cuestiones de cosmología en las que hay ecuaciones que se parecen un poco a las de Lorentz y que por tanto se está hablando, bueno, si las ecuaciones se parecen en un aspecto a las de Lorentz, las cuestiones técnicas, es un paper coautorado y las cuestiones técnicas las hizo el otro, con lo cual no sabría ahora reproducir esas cuestiones técnicas, pero hablemos del éter. Es curioso porque en esta teoría cosmológica que se llama The Einstein Ether Theory, y que llevan 20 años hablando de esta teoría, es un investigador de la Universidad de Maryland, pero que, bueno, que ha tenido repercusión y que ya agentes de distintos lugares han publicado. Y cuando digo publicado me refiero a publicar en libros como Physical Review Letters, no en Machu Picchu Journal de Física, no sé qué, ¿no? Entonces, es curioso porque le preguntamos en un workshop, estaba este hombre, y le preguntamos, oye, ¿por qué le llamas éter a eso? Entonces dice, bueno, en parte por eso que te digo, de que las ecuaciones se parecen un poco a Lorentz, pero claro, eso tampoco hace que tengas que llamarle éter. Y dice, en el fondo fue un juego de a ver si así captábamos atención. ¿Vale? Bueno, Premio Nobel de Física de hace unos años también, Is there an ether? ¿No? Hablando del vacío cuántico y estas cosas. Cada vez que el éter se utiliza en las últimas décadas es más en artículos de divulgación, porque es una palabra atractiva, una palabra mitológica, es una palabra, ¿no? Pero a la vez, y esa es un poco mi tesis, pongamos en un escenario de ciencia ficción o de historia ficción, o no sé cómo llamarlo esto, ¿no? Imaginemos por un momento que alguna de estas teorías acaba teniendo éxito. Y dentro de 100 años, pues, joder, sí, la teoría Einstein-Ether, no sé qué tal, ¿no? Es muy fácil que los historiadores de entonces, o los historiadores amateur, o las historietas que entonces se cuenten, pongan en continuidad el éter de Newton, con el éter de los medievales, con el éter de los del XIX, con el éter del siglo XXII o del siglo XXI, ¿vale? Porque es muy fácil hacer historias continuistas y por eso insisto en lo de antes. No es fácil saber quién o qué es o era el éter. Es una palabra, es un concepto, es una idea, es un objeto como tal, es una cosa concreta. El ejemplo que me gusta poner en paralelo es por qué seguimos utilizando la palabra átomos para hablar de átomos, cuando de indivisibles no tienen nada. ¿Por qué seguimos hablando de partículas cuando las partículas elementales pues son todo menos bolas de billar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y eso ya es una pregunta así como abierta, ¿no? ¿Por qué hay palabras en ciencia que se mantienen aunque su significado cambie casi totalmente y otras palabras que acaban siendo proscritas? En el caso del éter, y esto lo decimos en la introducción del libro del Ether and Modernity, quizá un poco el problema es que cuando una palabra acaba significando demasiadas cosas, ya deja de significar nada. Y dos, y eso no es baladí, porque cuando uno de los ámbitos defensores del éter era el antisemitismo alemán de los años 30, esa palabra también tiene sus connotaciones que explican por qué está proscrita, ¿no? Pero sí, esta pregunta es muy relevante en cuanto que sí, que desde cuando va apareciendo la palabra éter como explicación del vacío cuántico, y es una palabra legítima, porque claro, ¿qué significa el vacío? ¿No? ¿Por qué llamarle vacío a una cosa que está llena de propiedades, ¿no? O sea, ¿por qué seguir ya utilizando palabras que vienen ya no de la física clásica, sino de la física de sentido común, y otras dejan de ser utilizadas e incluso acaban siendo proscritas, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión sobre eso que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Continuamos con el turno de preguntas. Sergio Barbero ha levantado la mano. Sergio, tienes la palabra. Hola, Jaume. Muchas gracias por tu charla que ha estado muy bien.
Una pregunta, te has concentrado sobre todo en la gente que trabajaba en relación con la física, ¿no? Pero hay una cuestión también, a mí me parece muy interesante, es cómo eso pasó a la sociedad, ¿no? Porque hubo un momento en el siglo XIX que, digamos, la gente culta sí tenía una noción del éter y de su existencia, y en algún momento dado, en el siglo XX, eso deja de existir, hasta el punto de que ahora es difícil que alguien con cierta cultura piense que eso tiene existencia, ¿no? ¿Cómo se produce esa transición en el siglo XX, digamos, en el ámbito de la divulgación y en el ámbito del saber popular? Sí, pues fijaros que eso sucede, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, porque así como decías, toda persona culta pues sabía más o menos acerca del éter a finales del siglo XIX, el gran tema de discusión del que todo el mundo tiene que hablar, tertulianos del mundo unidos, pues era la relatividad, ¿vale? Y sí, todo el mundo de la filosofía, todo el mundo de la cultura tenía que estar relacionado de algún modo con la relatividad, no con la cuántica porque es una cosa como muy rara, pero todo, digamos, la iconografía de Einstein, la iconografía del famoso observación astronómica del eclipse de 1919, etcétera, hace que todo el mundo esté hablando de relatividad y también que se esté hablando del éter, hasta el punto, eso lo mencionaba antes, tú dices, toda persona más o menos culta sabía acerca del éter. Pero es que lo peor es que muchos de esos libros, eso en el artículo largo que tengo sobre esto de los obituarios, es muy interesante como muchos de los libros que se empiezan a escribir en los años 20 y 30, explicando que no existe el éter, le dedican páginas y páginas y páginas a explicar qué es el éter. ¿Vale? Entonces es curioso cómo consiguen lo contrario, y es que mucha gente empiece a conocer el éter de manos de aquellos que quieren negar su existencia. Hay muchos libros de estos de divulgación científica que es curioso porque lo que hacen es crear un espacio para que la gente sepa de algo, para decirle que ese algo no existe, pero ya te has tragado 100 páginas donde has entendido la necesidad de aquel algo y quizá no te han convencido los argumentos en contra. ¿Vale? Con lo cual, eso desaparece, al menos en el mundo anglosajón, que es el que conozco más, eso desaparece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde el tipo de divulgación científica ya no es tanto la relatividad, sino la cuántica, la energía atómica, los cazadores de partículas, infinidad de libros sobre las partículas elementales, sobre el interior del átomo, sobre la bomba atómica, obviamente, etc., ¿no? Entonces, fijaros que cambia un poco la perspectiva de que cuando estás divulgando cosas que tienen que ver con la óptica, que tienen que ver con la transmisión de electricidad, que tienen que ver con las tecnologías wireless, estás introduciendo la noción de onda e indirectamente, cuando introduces la noción de onda, estás introduciendo la noción del continuo. Y muy indirectamente uno podría decir, y alguna semilla de lo que entonces se llamaba éter seguí mantenida ahí. Cuando pasas a divulgar en términos de proyectiles, los electrones, los neutrones, que son los proyectiles de la bomba atómica, los átomos que están compuestos de partículas, fijaros que esta noción del continuo desaparece y aparece una, digo a nivel de divulgación popular, aparece una noción más mecánica, si quieres, ¿no? Más de piezas de Lego que se montan juntas, y esto sería la constitución de la materia. Ahí ya no necesitas un medio continuo a nivel de divulgación, sino que estás ya transmitiendo otra idea de cómo es el mundo. Ya no son ondas que transmiten, sino cosas que se mueven, proyectiles que se lanzan, fotones que se lanzan, ¿vale? Incluso esta analogía que os ponía como la divulgación de cómo funcionan las tecnologías inalámbricas. Empiezas hablando de una onda y si hablas de una onda de algún modo estás atascado con la necesidad de hablar del medio, porque no es el aire, porque no es el agua, porque cuando hay tormentas más o menos el éter sigue, o sea, las ondas electromagnéticas siguen funcionando, se hace viento también. Entonces, pero si en vez de empezar con la idea de enviamos una onda, empiezas con la idea de enviamos una señal, digo a nivel de divulgación, la señal ya te la puedes imaginar más como te lanzamos una bola de rugby o de cricket o de béisbol o de lo que sea,
Y entonces ya no tienes, a nivel divulgativo, esa necesidad de hablar del medio. Gracias, Sergio. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Yo tengo otra pregunta, si no, Bueno, sí, hombre, sí, ningún problema. Venga, adelante. si hay otra gente, yo es que tengo muchísimas preguntas, pero bueno, sé que el experimento de Michelson-Morley fue esencial, ¿no?, para todo el tema del éter. Pero la pregunta es, ¿eran conscientes realmente Michelson y Morley o querían ver que realmente, o sea, querían demostrar que el éter no existía, o simplemente llegaron a la conclusión, hicieron un interferómetro cada vez más preciso, intentando buscar precisión, porque a lo mejor querían que no eran capaces de medir realmente el éter o la dirección del éter, y entonces simplemente salió un resultado negativo y ya está, y dijeron, pues no somos capaces de medir. También podría ser, cuando salió ese resultado negativo, se puede interpretar de dos maneras, a mi modo de entender, o que haya un arrastre total o que el éter no existe, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que pensaron ellos? Hay una tercera vía. El experimento ha salido mal. No sé, o sea, no lo digo en plan de coña, sino es que esa es la conclusión a la que llegaron. O sea, ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, sí, vamos a ver, primero, las técnicas de interferometría, especialmente, y esto no es sorpresa de que pase sobre todo en Estados Unidos, estamos en una época, finales del siglo XIX, donde, y esto está relacionado también con el origen de la relatividad especial, el tema de la precisión en las medidas. El tema de la precisión en las medidas porque te juegas mucho dinero. Te juegas mucho dinero en que si estás construyendo una industria del telégrafo, cada repetidor, cada ohmio, cada resistencia, tiene que estar calibrada muy bien, si no es que se te va al garete todas las interferencias, ¿vale? Con lo cual, hay que poner en parte los experimentos de Michelson y Morley en el contexto del desarrollo de técnicas de interferometría como maneras de medir con precisión, ¿vale? Eso es el primer lugar. Segundo, ese experimento no es un experimento, sino que hay 17, 89, o sea, que siguen haciendo en 91, etcétera, ¿no? Y el único objetivo de esos experimentos no es demostrar la velocidad respecto al éter, es también ir perfilando y perfeccionando la técnica de interferometría como manera de medir cualquier cosa, ¿vale? Y tres, Michelson tiene hasta 1925, muere en los años 20, me parece. Me dedico a la historia, pero soy terrible para las fechas, pero recuerdo una cita suya del año 25 diciendo, oh, qué pena que la gente haya abandonado el éter porque yo sigo creyendo en la necesidad del éter, ¿vale? Con lo cual, Michelson, o sea, hay una filosofía que fue muy influyente entre muchos científicos, entre muchos historiadores y ciertamente entre muchos filósofos de la ciencia, que fue el bueno de Karl Popper con su idea del falsacionismo, ¿vale? Y uno de los ejemplos más recurrentes para falsar un experimento es decir, bueno, pues el experimento tiene que dar esta solución, no da esa solución, pues teoría de la basura, ¿vale? Y el experimento de Michelson-Morley es de los ejemplos que, explicando las teorías del falsacionismo de Popper, pues se utilizan, ¿no? Entonces, el tema es que no, es que Michelson-Morley hay que poner en el contexto de otras preguntas que se hacía la física del momento y que se hacía ya no la física teórica. Michelson no es un teórico, es un experimental. Y no se está haciendo las preguntas que se hace después Einstein o que se hace después la física teórica, ¿vale? Hay un libro de Richard Staley, Einstein Generation, que habla, ¿no?, de toda la generación de Einstein estaba haciendo otras cosas. El propio Einstein estaba en la oficina de patentes de Berna calibrando relojes de precisión,
porque los relojes de precisión son, entre relojes no me refiero a relojes, sino a maneras de medir el tiempo de nanosegundos para temas de interferencias en aparatos eléctricos, en aparatos magnéticos, en el ferrocarril, ¿no? Para las señales de ferrocarril que lleguen bien, ¿no? Entonces, es ese tipo de preguntas y no las preguntas más filosófico-teóricas que después pues se hace tanto la relatividad como la cuántica y que de alguna manera han tergiversado la historia de la física de verdad, ¿vale? O sea, imagino que aquí todos hemos estudiado física y quien vale, vale y quien no experimentales, ¿no? Entonces, al menos en la Estaba última... justamente viendo ahora que a Michelson le dieron el premio Nobel en 1907 Sí, justamente por sus medidas de precisión, no por temas relacionados con el éter, no, sino absoluto. por la instrumentación. Sí, sí, por la instrumentación, porque es un tema muy importante de precisión, donde te juegas muchísimo dinero, ¿vale? Sí, sí. O sea que es curioso que fue algo fundamental, un experimento esencial para, digamos, el hundimiento del éter, por así decirlo, pero sin embargo él no llegó nunca a Pero darse fue cuenta de un ello experimento, pero fue un experimento crucial a posteriori. a posteriori. No lo fue en su momento, ¿vale? O sea, la construcción de experimentos cruciales a veces tiene mucho que ver con cuestiones pedagógicas, a ver cómo explica una teoría. Y eso es lo que hace Einstein en 1907. A ver cómo explica un poco esto de la relatividad. Y frente a lo que dice en 1905, bueno, no necesito el éter. Entonces lo viste como no, es que como el éter no existe, entonces necesitamos una teoría. Pero Einstein era totalmente consciente de los experimentos de Michelson y Morley, de ese experimento. Los conocía, sí, pero no eran la raíz de los problemas que se preguntan ni la raíz de cómo desarrollar la teoría de la relatividad. O sea, porque no es en absoluto el problema, ¿vale? Porque a las mismas ecuaciones, como diría el bueno de Whittaker, llegan Poincaré y Lorentz, ¿no? Y para ellos, pues el éter está ahí, no hay ningún problema, porque es irrelevante, ¿vale? Pero sí que pedagógicamente, a partir de 1907 se da cuenta Einstein de que si en vez de partir de todo el tema de la simultaneidad, etcétera, empieza diciendo, bueno, como el éter no existe, tenemos que buscar una manera de explicar. Eso pedagógicamente es muy útil y seguramente en introducciones a la física se sigue haciendo así, ¿no? Pero históricamente no es así. Eso es lo importante de distinguir. Muy bien. Ya me callo. No. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería apuntar también que me ha llamado la atención pues que el experimento de Michelson tuvo poca influencia en la teoría de Einstein, ¿no? O sea, esto me ha llamado la atención porque ahora me acuerdo, también hace muchos años, cuando estábamos estudiando la relatividad, siempre te lo ponen primero el experimento de Michelson y después la teoría de Einstein. Y hoy me he quedado así, digo, caray, todo esto no. Bueno, incluso en los libros también, en los libros está puesto de esta manera. Y digo, bueno, porque los libros de texto, esto Thomas Kuhn hablaba mucho y de hecho tenemos también un libro hace 10 años, ¿no? De cómo los libros de texto sirven, los primeros libros de texto de una teoría nueva sirven también para desarrollar la propia teoría y para poderla explicar no en nivel divulgación, sino a nivel pedagógico. Y claro, desde el punto de vista histórico, muchas de estas historias, insisto, tienen un rol pedagógico muy interesante, son útiles, pero no son históricas. Vale, sí. Lo cual digamos, es legítimo como técnica pedagógica, pero evidentemente explicar como un vínculo histórico pues es falsar la historia de alguna manera o es quedarse con algunos aspectos. Es pensar, eso que le decía antes a Norberto, ¿no? Es pensar que la pregunta que se hacía Einstein es la misma que la que se hacía Michelson y que es la misma que se hace el estudiante de física de principios del siglo XXI, ¿no? No, eran preguntas distintas, eran contextos distintos, pero insisto, pedagógicamente fantástico para explicar esa teoría. Pero eso pasa con muchas historietas o historias que se cuentan en la primera lección de cualquier teoría, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que no. Pues simplemente dar las gracias al conferenciante. La conferencia, pues como han apuntado algunos compañeros, pues ha sido muy interesante. Yo pienso que nos ha gustado mucho. Y nada,
pues quedar para la próxima. Ha Sin sido nada más. un placer. Pues nada, pues buenas noches a todos. Hasta la próxima. Adiós.